Dios los bendiga, bienvenidos a este nuevo espacio, bienvenidos a este devocional que Dios nos permite esta mañana poder aprender y poder enseñar también. Nuestro capítulo de hoy, Levíticos, capítulo 11, y nuestro tema, leyes para cuidarnos. Las leyes de Dios no solo están enfocadas en enseñarnos cómo adorar a Dios. Las leyes de Dios también están hechas para nuestro bienestar, para el bienestar del hombre. Todas las leyes implementadas en el mundo no están hechas para molestar, no están hechas para dañarle la vida a los demás. Todas las leyes están hechas para nuestro beneficio, tanto en la casa, tanto en la sociedad como en la iglesia o en cualquier institución. Hay leyes, hay normas que el único propósito de esas normas es hacer que las cosas funcionen bien. El problema es que nosotros los seres humanos por lo general rechazamos todo tipo de normas, porque nosotros creemos que la ley y que las normas se hicieron para subyugarnos, para esclavizarnos. Las normas en ningún momento pretenden dominarnos, lo que pretenden es tener una organización y de acuerdo a esa organización nosotros vivir bien. Si tú no tienes normas en tu hogar, deberías implementarlas porque esas normas nos permiten tener un hogar de excelencia. Si tú no tienes normas en tu empresa, en tu negocio, deberías hacerlas porque esas normas nos permiten tener progreso, avanzar y crecer y desarrollarnos en ese negocio, en esa empresa. Eso es lo que vamos a mirar. En el capítulo 11 de Levíticos nos habla todo sobre la prohibición de comer algunos animales. En la antigüedad no era muy fácil entender por qué Dios prohibía que se comiera cierto tipo de animales. Hoy en día, dado el avance científico, nos es más fácil entender que hay algunos animales que a nosotros nos causan daño. Ya nos es más fácil decir yo no como cerdo, no como otro tipo de animales porque me va a causar daño en mi organismo. Nosotros ya lo podemos entender. En ese entonces era difícil, Dios no daba ningún tipo de explicación, simplemente prohibía. Esto no se come y punto. Entiéndalo o no lo entienda. Hoy muchos de nosotros ya nos cuidamos de no comer algunos animales, no por la espiritualidad, no porque Dios nos diga, sino porque sabemos que para nuestro organismo no es bueno. Entonces en la antigüedad no se daba ningún tipo de explicaciones. En el capítulo 11 todo nos habla acerca de prohibiciones del comer. No vamos a leerlo todo, pero vamos a tener en cuenta algunos de esos versículos. El 6 y el 7, miremos ahí. Capítulo 11, versículos 6 y 7. Asimismo, la liebre, porque rumía, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuña, y es de pezuña hendida, pero no rumía. Los tendréis por inmundo, y así como esos versículos, los siguientes versículos nos sigue hablando de una gran lista de animales los cuales no se puede comer, no podemos comer, Dios prohíbe que se lo haga. Hoy en día Jesucristo ha quitado esa prohibición. Hoy ya la palabra de Dios no nos prohíbe comer ningún tipo de carne, ningún tipo de animales. Miremoslo ahí en 1 Corintios 10, 25 al 27. 1 Corintios 10, 25 al 27. De todo lo que se venda en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. ¿Qué nos dice ahí? Todo lo que te den, cómelo. Y todo lo que vendan en la tercena, cómelo sin preguntar nada sobre eso si tienes algún motivo de conciencia. Hoy en día la decisión es de cada persona. Tú ya sabes qué cosas te hacen daño, tú sabes qué cosas Dios ha dejado como no para comer, para cuidar nuestra salud. Ya es tu decisión. Tú decides qué comer o no comer.
Ya en el Nuevo Testamento no nos prohíbe. En el Antiguo Testamento, por la ignorancia acerca del perjuicio de ese tipo de carnes, lo prohibía. Y Dios, ¿qué decía? No comas de ese tipo de alimentos. Y eso es todo. Entiéndalo o no lo entienda. Hoy, dado el avance científico y la modernidad, ya todos sabemos qué cosas son buenas, qué cosas son malas. Por eso la palabra de Dios ya no lo prohíbe. Y Pablo, ¿qué dice? Todo lo que te den, cómelo. Todo lo que vendan en la tercera, cómpralo, cómelo, no hay problema. Pero esa es tu decisión. Tú sabes qué cosas te conviene, qué cosas no te conviene. En realidad, todo nos es lícito hacerlo, dice Pablo, pero debemos tener en cuenta y debemos saber que no todo nos conviene. Una cosa es que nosotros podamos hacer de todo y otra cosa es que a nosotros nos convenga hacerlo. Recordémoslo también ahí en 1 Corintios 10:23. Primera de Corintios 10:23. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Qué es lo que concluye al final Pablo entonces? Come lo que quieras, haz lo que quieras, todos nos es lícito, todos no es prohibido, pero no todo me conviene. No miremos las leyes como algo que nos obligan, simplemente como advertencias para nosotros vivir bien. Y Pablo, ¿qué dice? Porque todo me es lícito. ¿Qué quiere decir que es lícito? Que no es prohibido, que no es pecado, que no es malo, pero que tampoco me conviene. Hay cosas que no son malas, pero a mí no me conviene. A unos les hace bien, a otros nos puede hacer daño. Eso es lo que se refiere. Todo te es lícito, nada te es prohibido, pero hay cosas que no te convienen. Y no solamente en cuanto a lo que nosotros debemos cuidarnos en cuanto a alimentos, sino en cualquier actividad que nosotros tengamos que hacer. Si tú eres joven, piensas casarte, yo no digo que no estés enamorado de ese hombre, de esa mujer. Estás enamorado, estás enamorada, y eso no es malo. Lo que muchas veces decimos es, ¿te conviene? ¿Te conviene esa señorita? ¿Te conviene ese joven? ¿Te conviene hacer lo que estás haciendo? Hay cosas que Dios no nos prohíbe, porque en realidad eso no es malo. Pero a pesar de no ser malo, tampoco a nosotros nos conviene, no es conveniente. Lo que Dios nos está llamando la atención en esta mañana es acerca también de esa inteligencia que Dios te ha dado, que Dios me ha dado. Que hagamos uso de esa sabiduría, que hagamos uso de esa inteligencia y que veamos que hay cosas que a nosotros no nos conviene hacer, que no nos conviene comer. En este caso, entonces, en Levíticos 11, todos son prohibiciones acerca de comer. Miramos ya en Corintios, Pablo nos dice, ya no es prohibido, pero tú mira si te conviene o no te conviene. El pretexto nuestro, ¿cuál es? Pero es que mis abuelos comieron todo el tiempo carne de cerdo y nunca se enfermaron. Bueno, ellos tienen otro organismo, ellos son otras personas. Lo que a ellos no les hizo daño, a ti sí te puede hacer. Lo que esas otras personas hacían y no les producía ningún efecto negativo, a ti sí. Pasa como los medicamentos. Nosotros a veces nos formulamos nosotros mismos y formulamos a otros solo porque a nosotros nos hizo bien. ¿Y cuántas veces nosotros hemos dicho, tómese esta pasta porque eso es bendita, a mí sí me sanó? Y resulta que a la otra persona la acaba de matar, porque a ti te hizo bien, pero al otro no. Eso es lo que nos dice en últimas en Levíticos, complementando con Primera de Corintios. Todo lo que es bueno, en algún momento dado a nosotros nos puede ser perjudicial. Entonces, ¿a qué debemos acogernos ahí? A nuestro razonamiento lógico, pero llevado por la sabiduría de Dios. Mira qué cosas son buenas, pero a ti no te conviene. En el mundo siempre nos van a ofrecer cosas que no son malas, son buenas, solamente que a nosotros no nos conviene, no nos conviene. ¿Ese medicamento a ti te hizo daño porque es malo? No,
porque si fuera malo no lo hubieran formulado a la otra persona, solamente que a esa persona sí le hizo bien y a ti no, porque a ti no te conviene porque tienes un organismo diferente. Y así cada actividad que nosotros tengamos que hacer. El alimento es una de las actividades más importantes para el hombre. Recordemos que en base al alimento depende de la vida del ser humano. Una buena alimentación o una mala alimentación. Una buena alimentación no solamente nos mantiene sanos a nivel físico, sino que también a nivel mental, a nivel emocional. Una buena alimentación es fundamental en la vida de todo ser humano. Por eso es lo que nos habla Dios. Y por eso Dios se toma todo ese capítulo 11 para hablarles acerca de la alimentación. Nosotros muchas veces hablamos de la espiritualidad simplemente en orar y eso es todo. La espiritualidad va más allá. Recuerda que la espiritualidad es integral. Así como prospera tu alma, también que pueda prosperar físicamente. Dios quiere que estemos bien espiritualmente con Dios, pero también quiere que estemos bien físicamente para que podamos rendirle a Dios y para que podamos rendir en la sociedad. Una persona enferma no le rinde a Dios ni a nadie. Si tú estás enfermo, no puedes evangelizar, no puedes discipular, no puedes estudiar, no puedes orar, porque bajo el pretexto de la enfermedad no vas a rendir. Y si es en lo secular, tampoco. Por eso Dios se preocupa por eso. Vamos a ver 3 tipos de alimento que nosotros necesitamos como seres humanos tener en cuenta. Primero, en el espíritu. Vamos a ver, alimento en el espíritu, alimento en el alma y alimento en el cuerpo. De las 3 cosas debemos nosotros cuidar. A veces nosotros simplemente o cuidamos lo espiritual y nos olvidamos de lo físico. O nos preocupamos solamente de lo físico y nos olvidamos de lo espiritual. Dios quiere que seamos equilibrados en cada una de las cosas que hacemos. Primero entonces, ¿de qué tipo de alimento? En el espíritu. Y la única forma de mantener nuestro espíritu bien alimentado y darle una excelente dieta diaria de alimentación, ¿a través de qué será? A través de la palabra y a través de la oración. Si nosotros mantenemos un buen estudio diario de la palabra, significa que espiritualmente, ¿cómo vamos a estar? Bien alimentados. Y ya dijimos, la falta de alimento, el alimento precario en una persona, ¿qué causa? Enfermedad. Una persona débil está sujeta a cualquier tipo de enfermedad. Una persona bien alimentada no solamente no se enferma, sino que cuando se enferma puede soportarlo. Nosotros vemos personas que físicamente totalmente débiles, que les llega una gripa y por muy sencilla que sea, ¿qué le puede producir muchas veces? La misma muerte, porque está totalmente débil. Por lo tanto, si queremos estar espiritualmente fortalecidos, ¿de qué debemos alimentarnos? De la palabra y de la oración. Así como tú te alimentas en el día mínimo, y digo mínimo porque otros comen más, mínimo, al menos ¿cuántos alimentos debemos tener? 3. Desayuno, almuerzo, comida o cena. Espiritualmente yo pregunto, ¿también tienes esos mínimo, esos 3 alimentos? Si físicamente nosotros queremos estar bien y tenemos 3 alimentos en el día, espiritualmente debe ser igual. Recuerda que Daniel se alimentaba, ¿cuántas veces en el día? 3 veces también en el día. Tenía 3 tiempos de oración. Y digo yo mínimo, porque recuerda que a las 9, algunos le llaman medias 9, toma café, a las 3 también. Mínimo son 3 comidas, independientemente de las demás cosas. Espiritualmente también debo mínimo comenzar con el devocional, que para nosotros los cristianos el devocional, ¿qué vendría a ser? El desayuno, ¿cierto? Después deberíamos estar pensando en el almuerzo, en la comida espiritual. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al estudio de la palabra? Por eso nosotros encontramos tantos cristianos raquíticos, enfermos, débiles. ¿Cómo yo sé que un cristiano no se está alimentando bien espiritualmente? Vive desanimado, semblante decaído,
ya no tiene fuerzas. Cuando alguien no se alimenta físicamente, empieza a perder fuerza. Y cuando nosotros espiritualmente no nos alimentamos bien, empezamos a perder fuerza también. Ya nos da pereza orar, ya nos da pereza leer la palabra, ya no nos queremos congregar, estamos desanimados. Una persona que no se alimenta muy bien espiritualmente a través de la palabra, ¿sabes cuál es el problema? Que se encuentra con cualquier persona de alguna religión equivocada y ¿cómo lo deja? Mal. Lo deja dudando. Es que, no sé, estoy confundido. Una persona débil, una persona que no se alimenta espiritualmente, una persona que no estudia la palabra, siempre vivirá confundido. Se encuentra hoy con el de una secta, ya lo deja confundido. Por la tarde se encuentra con otro de otra secta, ya lo deja confundido. Al otro día se encuentra con otro de otra secta y lo deja perdido. Y por eso al final termina muriéndose. Y al final, ¿a qué conclusión llega? Yo mejor no creo en nada. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, otros dicen otra. No te fijes en lo que dice el uno, lo que dice el otro, lo que dice el otro. Fíjate lo que dice la palabra. Ese es el verdadero alimento. Si tú y yo nos centramos en la palabra, no me importa cuántas sectas haya, no me importa con cuántas personas me encuentre. Si yo conozco la palabra, ¿quién me puede confundir? Nadie. Si conozco la palabra, si me alimento. Por lo tanto, el primer tipo de alimento que debemos tener, ¿cuál es? Espiritual. Segundo, en el alma. También hablamos del alma. Lo espiritual, mi relación con Dios. En el alma, ¿qué se mueven? Las emociones. Ya es mi intelecto, son mis emociones. La única forma entonces, nuestras emociones se alimentan de nuestros pensamientos y nuestros pensamientos se alimentan de lo que vivimos diariamente. Cuando hablamos del alma, estamos hablando de nuestra manera de pensar, que también es algo que yo debo alimentar de manera diaria. Y lo alimentamos, quiera o no quiera. En lo espiritual hay algo, y es que si tú te quieres alimentar bien de manera espiritual, tú tienes que buscar, tú tienes que estudiar, tú tienes que orar. Ahora, el alimentar el alma, ¿necesariamente yo tengo que buscar? Sabiendo que yo me alimento es de las vivencias diarias, yo busque o no busque, me voy a alimentar. Solamente lo que yo tengo es que determinar qué tipo de alimento yo le quiero meter a mi mente. Pero de ahí, de alguna cosa me alimento. ¿De lo bueno o de lo malo? Porque nosotros nos alimentamos de nuestro vivir diario, de nuestros pensamientos, de lo que vemos y de lo que oímos, de los lugares y las personas que frecuentamos, influyen en esa alimentación en nuestras emociones. ¿Con quién andas tú? Esas personas te van a alimentar en el alma, sea para bien o sea para mal, sea de manera negativa o de manera positiva. Esas personas van a influir. El medio en el cual yo me desenvuelvo, lo que yo escucho, lo que yo veo, eso alimenta mis emociones, eso alimenta mis pensamientos. ¿Qué cosas hay en mi mente? Lo que yo veo, ¿o no? ¿Qué cosas hay en mi mente? Lo que yo escucho, lo que yo oigo. Eso es lo que se deposita en mi mente. Satanás no puede meterme pensamientos de manera directa, pero lo hace a través de lo que oímos, lo hace a través de lo que vemos, para bien o para mal. Las personas con quienes nos relacionamos nos pueden llevar, por lo tanto, al fracaso o al éxito. Por eso es necesario siempre estar renovando nuestra manera de pensar. Miremos ahí en Efesios 4, 22 y 23. Efesios 4, 22 y 23. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos,
y renovaos en el espíritu, ¿qué dice ahí? De vuestra mente, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué es lo que nos recomienda ahí Pablo? Renueven sus pensamientos. ¿Qué hay en nuestra mente? Los pensamientos. Renueva esos pensamientos. Estemos actualizando nuestros pensamientos. ¿Qué cosas nosotros estamos metiendo? Cuando nosotros vivimos en un momento de crisis, momentos de dificultad, cuando estamos llenos de problemas, ¿qué tipos de pensamientos hay en nuestra mente? ¿Positivos? ¿Negativos? Y no sé si a ti te ha sucedido, pero cuando nosotros estamos, nuestra mente llena de pensamientos negativos, ¿cómo nos salen las cosas? Mal. No sé si te ha pasado. ¿Cuántas veces nosotros dices, es que no sé qué me pasa? Todas las cosas me salen mal. Vas a hacer algo, se te daña. Vas a hacer algo, se te cae. Vas a coger algo, se te riega. Vas a hacer otra cosa, te sale pésimo. Y todo le empieza a salir mal. Y parece que fuera una cadena. Lo que Pablo nos está diciendo, si tú estás viviendo una cadena de errores, de cosas malas y todo lo que te sale no te funciona, ¿no será que lo que tienes dañado son qué? Dice, tus pensamientos. Por eso el que dice, renovaos en tu mente, renovaos en tu manera de pensar. ¿No será que todas las cosas te salen mal porque vives pensando mal? Hay personas que constantemente se enferman y ¿sabe qué han encontrado los científicos, los médicos? Que hay enfermedades, ¿qué dicen ellos? Psicosomáticas, que son producidas ¿por qué? Por nuestra mente, por nuestros pensamientos. ¿No será que siempre estás pensando que tú no eres más que una persona enferma y por eso vives enfermo? Hay personas que en su mente anhelan tener la enfermedad de moda, porque de esa manera se sienten importantes, porque de esa manera llaman la atención. Hay personas increíbles que por llamar la atención de los demás desearían estar enfermas. Y ese desear estar enfermas, ¿a qué los lleva? A estar enfermos. Y vive enfermo. Hay partes de nuestro cuerpo y no estamos hablando de mentalidad, no estamos hablando de otro tipo de religión, estamos hablando de realidades que Pablo nos habla. Hay personas que sienten que por ahí le duele y ella primero pensó en que le iba a doler y enseguida empieza a sentir ese dolor. Dios nos dio algo muy poderoso que se llama mente. Y en la mente nosotros producimos cantidad de cosas negativas para nosotros o cantidad de cosas positivas. Tú estás en un cuarto, en una casa, estás totalmente solo, estás sola, estás bien, estás contento, no te cambias por nadie, pero por ahí te acordaste de algo feo, te acordaste de algún fantasma, te acordaste de algo que te dio susto, e inmediatamente ¿qué empiezas a sentir allí? Miedo. ¿En realidad había algo malo en esa casa? ¿Dónde estaba eso malo? En la mente. Si tú no hubieras pensado eso, muchas de las emociones que nosotros tenemos negativas simplemente se las cambia, según Pablo, renovando nuestra mente. ¿Qué quiere decir? Cambiando de pensamientos. Si tú quieres tener dominio sobre tus emociones, empieza a cambiar de pensamientos. Si tú estás obsesionado, obsesionada pensando en algo que te produce mal, entonces, ¿qué debo hacer? Cambia de pensamientos. Y para cambiar de pensamientos, ¿qué debo cambiar? Cambiar de actitud, cambiar de comportamiento. Eso que yo estoy haciendo, entonces, que me está produciendo cosas negativas en mi mente, debo cambiarlo. No se trata de... Hay gente que dice voy a descansar, me siento agotado, voy a descansar mi mente. Descansar no significa ocio, descansar no significa inactividad. ¿Cuántas veces nosotros supuestamente vamos a descansar? Pero descansa nuestro cuerpo, pero ¿cómo sigue nuestra mente? Esa loca de la casa sigue dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas. Cuando tú te recostaste supuestamente para descansar, pero no controlas tu manera de pensar, ¿cómo te levantas de esa cama? ¿Descansado? Terminamos más cansados, agotados, con dolor de cabeza, con mareo. Y todo eso producto de la manera de pensar.
Hubiera sido preferible cambiar de actividad. Si estás aburrido de eso que estás haciendo, entonces busca otra actividad. Haz algo diferente que te permita no seguir pensando en eso que estabas pensando. Pero no quedarnos quietos. El cuerpo puede quedarse quieto, pero la mente no. La mente no descansa quedándonos quietos, porque la mente va a seguir trabajando. El cerebro sigue trabajando. Si tú quieres descansar tu cerebro, no te quedes sin hacer nada. Cambia de actividad. Haz otra actividad. Estás haciendo aseo en tu casa, estás aburrida, estás pensando en cosas negativas. Entonces cambia de actividad. Vete a dar una vuelta al parque. Vete a jugar un rato con tus hijos, con tus padres, con alguien. Ponte a ver televisión con alguien que te impida seguir pensando en eso que estabas pensando. Eso es cambiar de actividad. Eso es renovar nuestra mente. Tercer y último de los puntos, en el cuerpo, que es lo que nos está hablando ya en Levíticos. Debo cuidar mi manera de alimentarme en lo físico. Nosotros podemos rendir más en cualquier cosa que nos estemos desempeñando si estamos bien físicamente. Si estamos bien físicamente, si estamos bien emocionalmente, ¿cómo vamos a vivir? Bien. ¿Sabes por qué hoy hay tanto problema en la sociedad? Tú prendes tu televisor, inmediatamente encuentras que fulano violó a sutana, que violó a una niña, que la mató. Y nosotros los seres humanos, incluyéndonos los cristianos, inmediatamente empezamos a exigir pena de muerte. Maten al que hizo eso. Pero ¿sabes cuál es el problema y sabes qué es lo que nos dice Dios? Más que buscar culpables, ¿qué debemos buscar? Soluciones. Soluciones. El hecho de que se incremente más la condena no significa que vayan a dejar de hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque estamos hablando de una sociedad enferma. Porque estamos hablando de unas emociones enfermas. Estamos hablando de una mentalidad enferma. Estamos hablando de personas que mentalmente, ¿cómo están? Enfermos. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos dice Dios? Búscale solución, más que buscar culpables. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros los seres humanos? Es que cuando nosotros tenemos algún problema, nosotros buscamos inmediatamente a quién castigar. Nosotros buscamos culpables y cómo castigarlo en lugar de buscarle la solución. ¿Por qué está pasando eso en la sociedad? Deberíamos preguntarnos eso. Más que en la sociedad, es decir, aumenten las cadenas perpetuas, impongan la ley de muerte, más que buscar a quién y cómo castigar, deberíamos buscar cómo parar ese problema. Deberíamos buscarle solución. Por lo que estamos viendo, es una sociedad enferma. Lo que estamos viendo es una sociedad en el alma, en sus emociones, enferma. Por lo tanto, ¿qué es lo que debemos buscar? Solución. Y para nosotros los cristianos y para todo el ser humano, así no lo quiera entender, el único que nos puede sanar de eso, ¿quién es? Jesucristo. Y de ahí ya tratamientos humanos que Dios permite a través de los hombres. Pero antes de buscar culpables, debemos buscar soluciones. No introduzcas a tu cuerpo alimentos que sabes que te pueden causar daño. Recuerda que nuestro cuerpo es templo de Dios y por lo tanto no nos pertenece. Recordémoslo ahí en 1 Corintios 3:16. Primera de Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Debemos entender que este cuerpo no es nuestro y como no es nuestro, lo debemos cuidar. Aunque en la sociedad actúa de manera contraria. Lo que no es de uno no lo cuida. Lo que no le cuesta, hagamos lo que dice. Fiesta. Como no me cuesta. Pero debería ser todo lo contrario. Si somos responsables, lo que no es nuestro deberíamos cuidarlo más de lo que es nuestro todavía. Si a ti te prestan algo, tú deberías cuidar eso más que lo tuyo, porque somos responsables. Este cuerpo no es nuestro y debemos cuidarlo.
¿Por qué se está deteriorando? Porque le estamos dando mal alimento físico. Si tú sabes que hay alimentos que ya no debes consumir, no los consumas. Si el médico te ha prohibido cierta clase de alimentos, ya no los sigas consumiendo, porque eso te está causando más daño, deterioro de tu parte física. No vas a rendir como esposo, no vas a rendir como esposa, no vas a rendir como miembro de la sociedad, no le vas a rendir a Dios, porque una persona enferma no le sirve a Dios ni a nadie. Porque la enfermedad es la suficiente excusa para decirle a Dios, yo no puedo, estoy enfermo, estoy mal. Y en mi casa y en cualquier lugar también. Por lo tanto, debemos cuidar y alimentarnos bien. ¿En cuántas áreas? En 3. ¿Cuáles? En el espiritual, que es a través de la palabra, que es a través de la oración. En el alma, que es a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras emociones, mirando con quién ando, teniendo en cuenta qué escucho, qué es lo que veo, porque eso es lo que determina mi manera de pensar. Pablo, ¿qué dice? Renueven esa manera de pensar. Esa manera de pensar es que las tiene enfermas, es que los tiene enfermos. Cambie. ¿Y qué es lo que dice? Cambia de actitud. Esa cosa que estás haciendo, esa rutina que ha llegado a tu vida es lo que te mantiene enfermo. Esa monotonía en la cual vives en tu hogar, en tu casa, en la iglesia y en cualquier lugar es lo que te tiene enfermo. La monotonía y la rutina en la vida de una persona lo acaba emocionalmente. Y si estamos mal emocionalmente, estamos mal físicamente, que es lo que también tenemos que cuidar. No es chiste lo que el médico te dice. Si debes cuidarte de esos alimentos, cuídate. Y si tú todavía estás joven, estás bien, estás sano, el médico no te ha prohibido nada, ¿quién debería prohibirle eso? Cada uno. Mira que hay cosas que no te convienen. Y si todavía el médico no te ha prohibido, aprovecha para bajarle a esa sal, aprovecha para bajarle a ese azúcar, aprovecha para dejar de consumir eso que sabes que hace daño, y de esa manera el médico nunca te lo va a prohibir y vas a comer de manera regulada. La única forma de llegar a ser personas de éxito en todas nuestras áreas es si controlamos lo que consumimos o lo que comemos. Ten mucho cuidado de no introducir a tu mente, a tu espíritu y a tu cuerpo alimentos que causan daño. Y no porque sean malos, sino porque a ti te causan daño. Una cosa es que el alimento sea malo y otra cosa es que ese alimento me cause daño. Porque el alimento puede ser bueno, pero a ti, de manera particular, te puede causar daño. Ese es entonces nuestro tema. Esto es lo que lo que miramos hoy. Eso es lo que Dios ha querido que hoy entonces aprendamos. Cuidemos nuestro espíritu, nuestra alma, cuidemos nuestro cuerpo. Si somos tripartitos, si somos 3 áreas las que conforman nuestro cuerpo, cuidemos cada una de ellas. A veces simplemente nos limitamos a la parte espiritual, nos olvidamos de nuestra alma, que son las emociones. Hoy vemos muchos cristianos muy entregados a Dios, pero muy mal emocionalmente. Muchos cristianos entregados a Dios, pero muy mal físicamente. Las 3 áreas debemos cuidarlas. Este es el mensaje de esta mañana. Los esperamos, si Dios permite, el día de mañana en nuestra próxima emisión, que estaremos con una nueva enseñanza para que podamos vivir y tener vidas de excelencia. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima emisión. Listo por acá, listo por allá.